Bueno, vamos a ver ahora en esta parte de la clase las espectroscopías ópticas. Es un tema bastante amplio y yo he escogido dos o tres aspectos que me parecen que son los que tienen más interés para esta clase. Bueno, la luz forma parte, es una región del espectro electromagnético. Aquí se muestra el espectro electromagnético en general, ujú, desde las ondas más largas, que son las ondas de radio. Después hay una región que son lo que se conoce como microondas. Aquí hay una región que no he puesto que está muy de moda ahora, que es la región de los terahertz, que está a mitad de camino entre las microondas y el infrarrojo. Y después vendría el infrarrojo, el espectro visible, de rojo al violeta, y después el ultravioleta, los rayos X y la radiación gamma. Nosotros estudiamos algunas espectroscopías de rayos X y ahora vamos a ver las espectroscopías ópticas, que, que son espectroscopías que cubren desde el infrarrojo hasta el ultravioleta, más o menos. Ujú. Eh, Bueno, esta es la ecuación que da el campo eléctrico, que define el campo eléctrico dentro de la sustancia. Fíjense que hay un valor constante, ¿no? Es un cero, y después está un término. Bueno, aquí omega sobre c es lo mismo que 2pi sobre lambda sub cero, o sea, 2pi sobre la lambda, eh, la longitud de onda en el vacío, y eso es igual al número de onda, o un módulo del vector de onda. Y bueno, este factor que está aquí, si es el factor de amortiguamiento, tiene que ver con una constante K. eh, Fíjense que este exponente es real, no es imaginario, por tanto este es y tiene signo negativo, por tanto esto da cuenta de la disminución del campo eléctrico a medida que la luz eh, recorre una distancia z dentro del material. Ujú. Por tanto, este es un término que tiene que ver con el amortiguamiento o con la absorción de la luz. Mientras que este otro término, este aquí, es una exponencial de argumento imaginario, por tanto es el término periódico. Es lo que ustedes han conocido, han estudiado como la onda plana. ¿Mm? Eh, bueno, K es el coeficiente de extinción, así se le conoce, y N es el índice de refracción, aunque más generalmente el índice de refracción se puede considerar como una magnitud compleja que tiene una parte real que es N, que es la parte real del índice de refracción, y una parte imaginaria que es K, que es el coeficiente de extinción. La relación de esto con el electromagnetismo, recuerden que la luz es una onda electromagnética, es que el índice de reflexión complejo es la raíz de la constante dieléctrica. Y a su vez la constante dieléctrica tiene una parte real y una parte imaginaria. Eh, bueno, yo, qué son las espectroscopías ópticas? Bueno, uno tiene, digamos, un medio de donde viene la luz, que es el medio 1, que es este de aquí, que tiene un índice de refracción complejo N1, que puede tener un coeficiente de extinción diferente de cero, puede tener un coeficiente, en general un coeficiente, una parte real del, del, del índice de refracción, eh, del valor que sea, depende de la sustancia. Y después tendremos esto es una sustancia que es donde la luz va a llegar, que le hemos dibujado como una película, como una capa de espesor D, pero esto es general, porque si yo hago D igual a infinito, ya esto es una superficie donde la luz va a incidir. Y después la luz puede, si atraviesa la película esta, pues puede pasar un medio de índice de refracción complejo 3, que, 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 eh, que puede ser en general diferente al medio 1. Así la luz incide y la luz, pueden pasar varias cosas, que se refleje y se puede hacer un espectro de la reflexión de la luz,
que se transmita y se puede hacer un espectro de transmisión de la luz, que la luz genere una luz de una diferente frecuencia, que es lo que se conoce como fotoluminiscencia, y también puede ser que se produzca lo que se conoce como efecto Raman. Yo he escogido aquí, voy a hablar un poco de la reflectancia, de la fotoluminiscencia y de la transmisión. Bueno, un poco de la óptica se sabe que se puede definir, para ver estos parámetros, en particular la reflectancia y la transmisión, se puede definir un coeficiente de reflexión que es igual a la amplitud del campo eléctrico reflejado entre la amplitud del campo eléctrico incidente, que está dado por esta expresión que viene de las ecuaciones de la óptica, ¿no? Y también se define el coeficiente de transmisión, que es la amplitud del campo eléctrico transmitido entre la amplitud del campo eléctrico incidente. En general, el campo eléctrico no se mide. Lo que uno mide cuando pone un detector en el camino de la luz es la intensidad. Y la intensidad, ustedes saben que la intensidad de una onda y la luz, como por ejemplo la luz, es igual al cuadrado de la amplitud del campo eléctrico. Por tanto, más que estos coeficientes, se definen los coeficientes que se llaman reflectancia y transmitancia, que son la reflectancia, el coeficiente de reflexión al cuadrado, y la transmitancia, el coeficiente de transmisión al cuadrado. Como estos números en general pueden ser complejos, estos coeficientes de reflexión y transmisión, aquí el cuadrado se define como se define para los números complejos, el producto del coeficiente por su conjugado. Bueno, generalmente se puede simplificar un poco. Por ejemplo, si el medio de donde viene la luz es el aire, entonces el índice de refracción es muy aproximadamente igual a 1 y el coeficiente de extinción es muy aproximadamente igual a 0. Y entonces la reflectancia, esto que está aquí, se transforma en esto que está aquí. Donde este ahora es el índice de refracción o la parte real del índice de refracción de la sustancia, esta es la parte imaginaria del índice de refracción de la sustancia, y la reflectancia venía dada por esta expresión. Ahora, si además de eso, el medio es transparente, entonces tenemos que la ecuación que queda es, o sea, la K es igual a 0 y me queda que R es igual a n-1 al cuadrado sobre n+1 al cuadrado. Esto también es bastante usado en el caso de materiales que son relativamente transparentes y que están en el aire. Pero bueno, estas son las expresiones generales. Y esto ya es una expresión para un caso particular donde la luz viene del aire y en este caso donde el coeficiente de extinción del material es 0. Si por el contrario el coeficiente de material de extinción es mucho mayor que 1, o sea, el material es muy absorbente, entonces lo que se desprecia es este término que está aquí. Lo que se desprecia es esto, lo que se suma con K cuadrado y esto que está aquí. Por lo tanto, me queda que la coeficiente de reflectancia es igual a 1. Esto se cumple, por ejemplo, para las superficies metálicas. Las superficies metálicas tienen un coeficiente de reflectancia aproximadamente igual a 1 y en general es más o menos constante con la longitud de onda. Y esto es útil porque generalmente cuando nosotros hacemos un experimento de absorción o de reflectancia, en particular de reflectancia, pues nosotros nos gusta saber cuánto sería la reflectancia perfecta. Pero entonces generalmente lo que se hace es hacer un espectro con la reflectancia perfecta, con una superficie que refleje todo lo que llegue y después comparar ese espectro con el espectro de la sustancia que nosotros pusimos. Esa operación se llama hacer una línea base y generalmente se usan los espectrómetros para medir reflectancia, se usa una capa de metal pulida, para la cual la reflectancia es aproximadamente igual a 1. Esos son los espectrómetros que van a trabajar con luz reflejada especularmente. Hay otros espectrómetros que trabajan con la luz dispersada en cualquier dirección, cuando no se trabaja con superficies especulares, y entonces se usan como
otros materiales que son unas pastillas muy blancas, que también tienen la propiedad de que la reflectancia es prácticamente igual a 1 y no cambia con la longitud de onda. Bueno, si cae pequeño, el material es transparente, o si la capa es muy fina, y aquí viene un aspecto importante de los estudios de reflectancia, la luz puede llegar a la cara posterior de la película, si se trata de una película, que es relativamente fina, y reflejarse allí y regresar de vuelta a la superficie frontal. Eso es lo que ustedes estudiaron en óptica como interferencia en láminas delgadas. Y así, pues, nosotros tendremos en la reflectancia, podremos tener interferencia por esto que he dibujado ahí. Las incidentes se reflejan en la primera superficie y después se reflejan en la segunda, y estos dos pueden interferir. Aquí puede haber otras reflexiones, o sea, aquí además esta luz puede volver a reflejar aquí, volver a reflejarse abajo y salir por aquí. Entonces la ecuación de la reflectancia es un poquito más compleja que si fueran esos dos haces nada más. En general la expresión que se obtiene es esta que está aquí. La reflectancia, le he puesto un prima porque esta es la reflectancia considerando considerando la interferencia, sería esto que está aquí. Fíjense que aquí hay un término teta que tiene que ver con la diferencia de marcha. Ahora vamos a ver qué término es ese. Y hay un seno aquí y un seno aquí que tienen que le da un carácter periódico de alguna manera a la reflectancia. Son lo que es lo que produce las franjas. Ahora vamos a ver ese valor de teta. Bueno, en la transmisión, pues lo que ocurre puede ser esto. Hay un haz que se transmite, pero parte del haz se refleja en la segunda interfaz, se vuelve a reflejar en la primera, y estos dos son los que ahora interfieren. Y también se puede observar la interferencia en la transmitancia y se utiliza y se puede obtener esa expresión de las ecuaciones de la óptica. Aquí, si consideramos que N1 y N3, o sea, la luz, el medio de donde viene la luz y el medio de donde va la luz, tienen un índice de refracción menor que el de la película, pues entonces lo que se obtiene es que este teta es igual a esta es la frecuencia cíclica, la índice de refracción, la parte real del índice de refracción, este es el espesor de la película, esta es la velocidad de la luz, ¿no? Con omega y c se puede poner esto en función de la longitud de onda, y el índice de refracción se puede pasar para abajo, y que esta sería el lambda sub 0, la longitud de onda en el vacío, esta sería la longitud de onda en el medio, y entonces este teta depende entonces de la longitud de onda en el medio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando varíe la longitud de onda, cuando varíe la longitud de onda, porque en general la longitud de onda depende de la frecuencia, o sea, cuando hago un espectro, cuando cambio la longitud de onda, pues cambia este factor teta, y entonces cambia de una manera con alguna periodicidad el valor de la reflectancia y de la transmitancia. Y es lo que se conoce como franja de interferencia en un espectro. Uno lo que cambia, que no son exactamente las franjas de interferencia que ustedes estudiaron en óptica. Aquí en óptica lo que cambiaba era el ángulo de inclinación de la luz incidente, o cambiaba el espesor de la película. Aquí lo que cambia es la longitud de onda, porque yo para hacer un espectro, lo que hago es hacer incidir luz donde la longitud de onda va a ir cambiando. Y al ir cambiando la longitud de onda, cambia este ángulo que está aquí, por tanto, cambia entonces el valor de la reflectancia, pasando por máximos y mínimos. Esto permite calcular D. Y esto permite calcular D, por ejemplo, analizando la franja de interferencia. Les voy a mostrar. Por ejemplo, este es un espectro de reflectancia. Fíjense en la región aproximadamente en el visible. Aquí estaría, bueno, visible y un poco infrarrojo ya. El visible estaría más o menos por aquí. El rojo en 700 nanómetros y algo. Y por aquí estaría el ultravioleta. Este sería el espectro de la luz visible, ¿no? Bueno,
este sería, si esta es la ecuación que nos da, esta ecuación nos daría los máximos en las condiciones que vimos antes, que en los dos de reflectancia, esto es un espectro de reflectancia, en las condiciones que vimos antes, que el índice de refracción es mayor en la película que en es mayor en la película que en el medio que incide. Bueno, esta ecuación se puede poner así, esta es la ecuación de los máximos, esta es una manera de simplificar las ecuaciones anteriores y también se puede pasar la lambda para acá y me queda el inverso de lambda, que es el número de onda, ¿no? Y esta también a veces se usa poner aquí el espectro, hacerlo en inverso de longitud de onda, sobre todo cuando estamos en el infrarrojo, en vez de lambda, tiene la ventaja que la diferencia entre dos, de número de onda entre dos lambda prácticamente no depende con la longitud de onda, mientras que la diferencia de lambda sí depende. Bueno, y este es el caso. Esta es una película de un material que se denomina selenuro de cadmio y zinc, es un material, es una solución pseudo-binaria, perdón, depositada sobre un sustrato de cianuro de galio. Y aquí tenemos, por ejemplo, aquí ven la formación de la franja. De aquí para atrás no hay franja porque, y aquí tenemos la primera información que me da este espectro, porque por aquí, eso quiere decir que de aquí para acá el material absorbe la luz. Y al absorber la luz, pues la luz no puede llegar a la cara siguiente de la película y interferir con la que llega. Simplemente, pues si este material es absorbente, no se forman franjas de interferencia. Eso ocurre para cuando estamos en el ancho de la banda prohibida. Por tanto, el lugar donde se inician las franjas de interferencia es también una indicación del ancho de la banda prohibida en el caso de esto, de un semiconductor, que son materiales muy estudiados con estas espectroscopías, ¿no? Pero aquí lo que les quiero mostrar es que fíjense cómo a medida que aumenta lambda, esta condición, esto implica que si para un determinado lambda la diferencia de marcha entre la luz que llega y sale es igual a un número entero de longitudes de onda, si ese número es 1, aquí tendremos un máximo, si tenemos los 2 tendremos otro, si tenemos el número es 3 tendremos otro máximo, pero fíjense que si yo aumento la longitud de onda, lo que va a ocurrir es que va a disminuir como este producto es más o menos constante, la única dependencia es con el índice de refracción, al yo aumentar la longitud de onda, esta M va de alguna manera a disminuir. Y aquí se ve, si este es el máximo de orden M, este máximo siguiente a mayor longitud de onda será el máximo M-1. Y este sería el mínimo M-1 medio. Porque recuerden que aquí hay mínimos cuando M es un número semientero. Bueno, si ahora yo continúo el espectro hacia, este es el espectro que acabo de mostrar, si ahora yo continúo el espectro hacia el infrarrojo y mido con un cambio de espectrómetro, generalmente es un espectrómetro diferente el que se usa para medir el espectro en el infrarrojo cercano, pues fíjense cómo se empatan los dos, esto es lo que tenía antes y ahora las franjas de interferencia continúan en el infrarrojo cercano. Si este era el m igual a m-1, sería el m-2, m-3 y así. Y si sigo y sigo midiendo el espectro en el infrarrojo medio, en otro rango, probablemente con el mismo espectrómetro, pero cambiando algunos parámetros, pues entonces tendré que aquí continúo, aquí se ve un mínimo, y ya después, si yo continúo al infrarrojo lejano, ya se ve que no hay más franjas de interferencia. Aquí hay bastante ruido porque en el infrarrojo lejano están las emisiones de las vibraciones de las moléculas, por ejemplo, del vapor de agua, del dióxido de carbono, del monóxido de carbono que puede haber en la atmósfera. Y se produce, si uno no toma las precauciones, pues se produce bastante ruido. Pero lo que le quería mostrar es que fíjense que aumentando la longitud de onda, llega un momento en que las franjas de interferencia terminan. O sea, ya el último mínimo sería el mínimo, el último máximo sería el máximo m igual a 1, vinimos de m menos 1, m menos 2, m menos 3, pero cuando llegue a que m menos lo que sea es igual a 1, eso quiere decir que ya ese va a ser el último máximo. ¿Qué quiere decir? Que la longitud de onda es tan grande que ya
si sigo aumentando la longitud de onda, ya no va a haber otro máximo, porque ya no, o sea, ya la longitud de onda cupo una vez en la diferencia de marcha, ya una longitud más grande no va a caber ni siquiera una vez. Bueno, y analizando esta franja de interferencia, uno puede, por ejemplo, determinar varias cosas. Si uno tiene un espectro de esto bastante completo, puede determinar el espesor de la película. Puede determinar la dependencia del índice de refracción con la longitud de onda. En fin, ahí, el estudio de la franja de interferencia permite hacer varias cosas. Bueno, si no tenemos franja de interferencia o si promediamos la franja de interferencia y nos olvidamos de la franja de interferencia, pues en la transmitancia lo que tendré será esto que está aquí. Donde alfa es lo que se conoce como coeficiente de absorción. Coeficiente de absorción. Esto es en la transmisión. Fíjense que esta exponencial es una exponencial que depende tiene un exponente real y con signo negativo, por tanto esto indica que la transmitancia disminuye con con el aumento del tamaño del espesor de la película, como uno esperaría, ¿no? Mientras más gruesa sea la película que estoy midiendo, pues menor será la transmisión. De aquí se ve que si no hay reflectancia, no hay pérdidas por reflexión, si no hay pérdidas por reflexión, una aproximación que a veces se hace, pues entonces lo que tendría era simplemente esta expresión que ustedes estudiaron en la óptica como la ley de Lambert. Y aquí este es el coeficiente de absorción, como les había dicho, que fíjense que depende de K, que es el coeficiente de extinción de la onda dentro del material. Y esta es una magnitud de gran importancia en la espectroscopía, porque donde quiera que haya absorción, eso nos está diciendo alguna información de los niveles electrónicos en el material. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un incremento en la absorción, quiere decir que hay un estado o hay dos estados en los cuales se está absorbiendo esta luz. Esto nos da información de esos estados. También el coeficiente de absorción se puede poner como el inverso del coeficiente de absorción se denomina, fíjense, yo tomo el inverso del coeficiente de absorción, se denomina delta y es lo que se llama longitud de penetración. ¿Por qué? Porque tiene ese significado. Fíjense que cuando D es igual a delta, la intensidad disminuye E veces. Cuando D es igual a delta, esto E a la menos 1, y por tanto la intensidad disminuye E veces. Esa es una dimensión característica de la absorción del material. Es la distancia a la cual la absorción, la intensidad de la luz disminuyó E veces. Eso, mientras más pequeña sea esa distancia, pues mayor absorción hay, que es lo que nos dice esta expresión. Bueno, ¿cómo se hace en general el espectro? Voy a introducir aquí un poco de la parte experimental. Pues, generalmente para hacer un espectro de transmisión, y lo mismo se puede adaptar a la reflectancia, pues yo tengo una lámpara de luz blanca. Esa lámpara de luz blanca manda luz blanca hacia un monocromador. El monocromador puede ser un prisma o puede ser una red de difracción, que son los elementos que separan las longitudes de onda. Entonces, esto lo que hace es separar las longitudes de onda. Después yo puedo hacer incidir, o sea, con una pequeña rendija, yo puedo escoger qué longitud de onda hago incidir sobre la muestra y detrás de la muestra, si voy a medir transmisión, pongo un detector. Y entonces de esta manera yo puedo obtener la intensidad en función de la longitud de onda. Generalmente hay un elemento móvil aquí, hay un elemento móvil que hace que o que este prisma rote o que esta red rote y aquí delante hay una rendija de forma tal que yo logre que pase la parte roja, la parte amarilla, así depende de la que yo voy cambiando la longitud de onda que es de la luz que llega a la muestra. Y en esa manera se puede hacer un espectro. Hay otra técnica que se llama FTIR, que ha ganado mucha, que se utiliza en el infrarrojo y que ha ganado mucha popularidad,
porque es una técnica que tiene una gran desventaja y les voy a explicar brevemente en qué se basa esta técnica, porque es muy interesante. Uno tiene, aquí en el infrarrojo generalmente se usa un cuerpo negro que manda una radiación, digamos, no monocromática. En el infrarrojo, estos colores son solamente ilustrativos. En general, el cuerpo negro está optimizado para emitir en la región del infrarrojo, un rango grande de la región del infrarrojo. Y entonces aquí hay una lámina divisora de haz, que en inglés se llama beam splitter, y entonces aquí una parte de la radiación se refleja, se refleja en el beam splitter, va a pasar un espejo móvil y se refleja en el espejo móvil. Y la otra parte de la radiación atraviesa el beam splitter, se refleja en un espejo fijo y la luz que proviene del espejo móvil y del fijo pasan para acá y llegan a la muestra. Y aquí atrás, si vamos a medir la transmisión, se coloca el detector y lo que se hace es mover este espejo móvil en un rango, digamos, de menos L hasta L o de 0 hasta L, en un rango determinado. Mientras más grande sea ese rango, vamos a tener una mayor resolución en nuestro espectro. Y lo que se obtiene a medida que se cambia la posición del espejo móvil es lo que se conoce como un interferograma, que es la intensidad en función de la diferencia de marcha entre esta luz y esta. Al mover el espejo móvil estoy cambiando la diferencia de marcha entre la luz que tuvo este camino y la que tuvo este otro camino. Y eso lo que se hace es un interferograma. ¿Y dónde viene la transformada de Fourier? Bueno, si ustedes se fijan, si SF es el espectro que yo tengo, entonces al variar delta variará de esta manera, porque la diferencia de marcha, la intensidad, depende de la diferencia de marcha con una función, en general 1 más coseno, por el diferencial de número de onda, que es 1 sobre lambda. Fíjense que aquí tenemos una distancia y aquí tenemos un inverso de una distancia. Esto que está aquí se puede escribir así, sacando este 1 para acá. Y resulta que esto que está aquí, fíjense que estoy tomando una función que depende del inverso de lambda y la estoy integrando por el coseno de 2pi por f y estoy integrando también en inverso de lambda y eso me da una función en delta. Esto que está aquí es la transformada de Fourier de la señal, del espectro. O es la transformada inversa del espectro. Y ese F sería entonces la transformada inversa de Fourier. Y aquí tenemos entonces que ese F se puede calcular de esta manera, que es la transformada inversa ahora se integra en delta en vez de en F, y eso nos daría entonces el espectro de frecuencia. O sea, el interferograma y el espectro son una pareja de Fourier. Y si uno tiene el interferograma, puede obtener el espectro. Y si uno tiene el espectro, pues puede tener el interferograma. Lo que se hace en el espectrómetro de FTIR es obtener el interferograma. Y después con la transformada inversa de Fourier se halla el espectro, que es lo que queremos. Esto se popularizó cuando se descubrió un algoritmo para hacer la transformada muy rápidamente, que es la transformada rápida de Fourier. Y entonces esto es muy interesante porque uno, cuando toma el espectro aparece inmediatamente de una vez. O sea, el equipo mide el interferograma y después la computadora calcula
la transformada y uno ve el espectro una vez, no como los espectros no como en los espectrómetros que tienen un prisma o una red donde uno ve que va saliendo poco a poco el espectro. Aquí ya sale una vez porque lo que se mide es el interferograma. Bueno, eso es a partir del espectro se calcula la transformada, la intertransformada, y entonces si el rango de delta, o sea, si fuera infinito, haría una reducción infinitamente pequeña. Comúnmente el rango de variación es de unos centímetros, o sea, el espejo se mueve unos centímetros y la relación es del orden o menor del centímetro a la -1, que es una reducción bastante buena para un espectro. Y se utiliza este algoritmo desarrollado por IBM, que es la transformada rápida de Fourier. En general, lo que se hace es resolver discretamente la integral, ¿no? Pero la resolución integral discreta es un problema se demoraría mucho tiempo y este algoritmo es tal que por eso se llama transformada rápida, que permite hacer en mucho menos tiempo. En general, la fuente se utiliza un cuerpo negro, se puede utilizar un láser de CO2 para las fuentes en el infrarrojo, puede utilizar esta radiación de sincrotrón, que muy frecuentemente se utilizan los rayos X, pero también se puede utilizar el sincrotrón, también se obtiene radiación infrarroja. Los beam splitters pueden ser de diferentes materiales en dependencia del rango, y los detectores, el detector más famoso es el detector rápido de semiconductores, que es el telururo de cadmio de mercurio, a pesar de que es un batido de productos tóxicos, se usa mucho y se puede enfriar o no, en dependencia del rango que uno quiera, pero también hay detectores de germanio y detectores piroeléctricos que tienen una respuesta bastante constante, pero son en general lentos. Bueno, este es el paréntesis experimental. Entonces voy a hablar un poco. Voy a volver a los estados electrónicos y les recuerdo brevemente esto que habíamos visto, ¿no? Estos son los niveles profundos que vimos cómo se pueden estudiar con las espectroscopías de rayos X, con las espectroscopías electrónicas, XPS, OY, absorción de rayos X, en fin, esas técnicas. Y aquí tenemos las bandas de valencia y la banda de conducción. Generalmente la luz se utiliza para estudiar esta región, mientras que los rayos X y los electrones se utilizan para estudiar aunque también pueden estudiar esta región. Esta región se estudia más bien con las espectroscopías ópticas. Rápidamente les recuerdo que la banda es un casi continuo de estados. Tiene 2n estados, donde n es el número de átomos de cristal. O sea, aquí en cualquier banda yo tengo es un cuasi continuo de estados, prácticamente un continuo. Por eso se llama banda. Mientras que estos estados son discretos, en una banda prácticamente un casi continuo. En los metales, entonces, la última banda no está completamente llena, y en los metales monovalentes, como cada átomo aporta un electrón, entonces está ocupada por la mitad. En los metales divalentes, la banda estaría llena, pero en general lo que pasa es que hay dos bandas que se solapan en la zona de Brillouin y se quedan totalmente estados vacíos, en los que pueden pasar los electrones y conducir la corriente, por ejemplo. En los semiconductores y los aislantes ocurre que hay una última banda que se suele llamar, que es la banda de valencia, que está llena, completamente llena, y la próxima está vacía. Y la distancia en energía entre una banda y la otra es lo que se conoce como ancho de la banda prohibida, o gap en inglés. Y aquí tienen el ancho de la banda prohibida para los semiconductores más importantes, ¿no? Aquí están los semiconductores de gap estrecho que tienen fíjense que esto es electrón volt, que tienen décimas de electrón volt de ancho de banda prohibida, el telururo de plomo, el antimururo de indio, que pueden interactuar con el infrarrojo. Y aquí están los otros materiales que tienen un gap intermedio. Entre ellos quiero destacar el arsenuro de galio y el telururo de cadmio, porque tienen el gap de cerca de 1.5, que se supone que es el gap óptimo para ser utilizado para aprovechar la luz en energía, para obtener energía de la luz, o sea, en la celda solar. Y aquí están los materiales de gap ancho, ¿no?
de gap más ancho que también pueden interactuar con el ultravioleta o que pueden usarse como ventanas en las celdas solares, en fin. Y esta es la representación de la banda de conducción y la banda de valencia. Estas líneas no son por gusto, esto está reflejando más o menos, ilustrando el hecho de que los estados están muy próximos unos de otros, un cuasi continuo, y esta es la representación de esto mismo, pero en el espacio de las K. Esta es la banda de conducción, esto tiene diferentes formas. He escogido un semiconductor que se llama de gap directo, donde el mínimo de la banda de conducción está en el mismo valor de K que el máximo de la banda de valencia. En general, la banda de valencia tiene una degeneración en K igual 0 y se desdobla en varias bandas, y hay una separación que se llama la banda de split-off, que esto es una separación que ocurre por la interacción spin-orbit. Bueno, entonces los estados electrónicos, por ejemplo, aquí tienen un material de gap indirecto como es el silicio, un semiconductor muy importante, cuyo único defecto es precisamente que tiene gap indirecto, pero es un material muy importante. Y aquí se ve que el gap es de 1.1 electronvoltios y que no es directo, en el sentido de que el máximo, el tope de la banda de valencia está en el K igual 0, y el tope y el fondo de la banda de conducción está en una dirección de la zona de Brillouin 100, llegando casi al punto que se llama X. Y en el cianuro de galio, pues sí, el fondo de la banda de conducción coincide con el tope de la banda de valencia y el gap es de 1.4. Bueno, el electrón que se llama libre, bueno, el electrón libre tendría una energía que es P cuadrado sobre 2m. Esta es la energía cinética del electrón. Como está libre, solo tiene energía cinética. Y la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Se puede expresar así. Y considerando la longitud de onda de Broglie, o el vector de onda de Broglie, esto se podría expresar así. Este es el electrón libre. El electrón en el cristal nunca está libre, ni aunque esté en la banda de conducción. Siempre tiene una interacción con los núcleos, ¿no? Con el potencial periódico de la red. Pero si nosotros nos interesamos en los electrones que están en el fondo de la banda o en el tope, pues podemos suponer que los electrones se comportan como electrones libres. O sea, fíjense que aquí, un electrón que está aquí en el fondo, siempre el fondo de cualquier cosa se puede representar como una función cuadrática, una parábola, ¿eh? El fondo de cualquier cosa o el tope de cualquier cosa se puede representar como una parábola. Y esto es lo que se pone aquí, ¿no? Claro, ya la masa no sería la masa del electrón, sino es lo que se llama masa efectiva. Esto es una teoría que se justifica muy bien dentro del marco de la física del estado sólido, y que permite estudiar los electrones que están en el fondo de la banda como si fueran libres, pero con otra masa. En general, esa masa depende de la curvatura de la banda, por ejemplo. Y por eso, por ejemplo, aquí en las bandas, cuando tenemos dos bandas de huecos, una más fina y otra una más estrecha, de ahí como la masa de los huecos que están aquí dependen de la curvatura, pues unos huecos van a ser ligeros y otros huecos van a ser pesados, ¿no? Se les llama así, porque tienen diferente masa. Un nombre muy incorrecto, porque ya sabemos que el peso no es igual a la masa, pero bueno, en fin, así como se llama. Bueno, vamos entonces a ver los estados electrónicos, ¿no? Bueno, están los huecos en la banda de valencia y los electrones en la banda de conducción. Pero como están en la misma región del espacio, un electrón que está en la banda, bueno, este electrón que está en la banda de valencia puede ser pero en la banda de conducción puede ser un electrón que fue generado por medio de luz, por ejemplo, o otro efecto, o efecto Y, o otro efecto, o puede ser generado térmicamente. Puede ser electrones de equilibrio, si esta banda prohibida no es demasiado ancha y la temperatura es un poquito alta, pues puede haber electrones aquí, huecos aquí, generados térmicamente, que son de equilibrio. Pero la cuestión está, si el electrón está en el espacio, en la misma región aproximadamente que el hueco, entonces ellos de alguna manera van a interactuar, ¿no? ¿Qué quiere decir que van a interactuar? Que no son completamente libres, ni siquiera en la aproximación de la masa efectiva, ¿no?
porque ellos tienen una cierta interacción entre ellos. El hueco es una falta de un electrón y el electrón es negativo. Por tanto, ahí, y eso quiere decir que es como si le faltara un poco de energía para ser completamente libre. Y eso se suele representar por un estado que está un poquito por debajo de la banda de conducción. Es una representación ilustrativa. En general, la energía falta tanto en la banda para el huevo como para el electrón, pero se acostumbra a representar así. Y la diferencia de energía entre este nivel que se coloca aquí, que es el nivel del excitón, y el fondo de la banda de conducción, es la energía de enlace del excitón. ¿Qué quiere decir? Si un electrón está aquí, pues de no equilibrio, y un hueco está aquí, cuando él recombina, él generalmente recombina con una energía un poquito menor. ¿Sí? Un poquito menor, porque él no está realmente libre, no está realmente en el fondo de la banda de conducción, ni el hueco en el tope de la banda de valencia. Bueno, también hay estados de impureza. Eso ya ustedes lo han estudiado, voy a pasarle por arriba. Yo tengo, por ejemplo, si pongo un átomo arsénico en un cristal de silicio puro, pues entonces habrá un electrón de más. Y eso es un semiconductor de tipo N. El arsénico es un donor. Se llama donor porque da un electrón. Eso es un semiconductor tipo N. Si el enlace vacío del átomo, bueno, si pongo un átomo de boro, que es un aceptor, pues ahí va a ver lo que hay es un estado que tiene 3 electrones en el último nivel, lo que queda es un hueco. Y este es un semiconductor de tipo P, ¿no? Entonces, este electrón que está de sobra no está tampoco completamente libre, porque él está de alguna manera acoplado aquí. Le hace falta una cierta energía para estar completamente libre. Y este hueco tampoco está completamente libre en la banda de valencia, le hace falta una cierta energía para estar libre. Y eso se representa por estados que se llaman ED y EA. Esta es la energía de ionización de una impureza aceptora y esta sería la energía de ionización de una impureza donora. Ya tenemos entonces aquí 3 tipos de estado: el excitón, el nivel donor o el nivel aceptor, depende del material que sea. El hecho de que un material tenga muchos niveles de donores lo hace tener conductividad de tipo N, y si tiene muchos niveles de aceptores, conductividad de tipo B. También existen niveles más profundos en las bandas de conducción y que se llaman niveles de defecto. Y así, por ejemplo, entonces, la absorción se puede producir de muchas maneras. O sea, puede haber absorción de luz, y vamos a la espectroscopía óptica, banda a banda, ¿no? O puede haber absorción excitónica, quiere decir una absorción de un electrón que está en la banda de valencia hasta el estado excitónico, o puede haber la excitación de un excitón con una radiación de muy poca energía, que sería ionización excitónica, que sería en el infrarrojo. Puede haber entonces absorción desde la banda de valencia al nivel donor, si es que el nivel donor está vacío, y del nivel donor a la banda de conducción. Por eso puse aquí en esta transición banda de valencia, donor ionizado, y esta pongo de donor neutro. O sea, fíjate que el donor es un estado que si está lleno está neutro, si está ionizado perdió el electrón y por tanto estaba positivo, ¿no? Y también está la transición del nivel aceptor al donor, que sería esta amarilla, y del aceptor neutro, y de la banda de valencia al aceptor neutro. Y esta sub, que es el aceptor ionizado, o sea que tiene un electrón, a la banda de conducción. Bueno, también existen otras. Este es un simplificado. También hay transiciones, hay excitones que son un poco más complicados, que no son, que son excitones que están, o sea, donde el electrón está en interacción no solo con el hueco, sino también con un nivel de impureza que esté ionizado. Estos son excitones, por ejemplo, ligados a impureza. Y también hay transiciones ligadas a niveles profundos. Lo que quiero decir es que la absorción, estudiar la absorción, estudiar el espectro de absorción, da información sobre los estados que están en el semiconductor. Bueno, en los espectros de absorción, las transiciones en general no dan lugar a picos, sino a estructuras un poco más anchas, porque uno puede absorber desde o sea, por ejemplo, en la transición banda a banda, uno no puede absorber
si la energía es menor que esta, porque no hay estado. Pero si la energía es mayor, sí, porque entonces uno puede agarrar un electrón de más que esté a mayor profundidad dentro de la banda de valencia y llevarlo a un estado que esté a mayor profundidad dentro de la banda de conducción. O sea que hay digamos que hay esta transición por una parte es abrupta, pero por otra parte es más suave. Es lo que quiere decir que los espectros generalmente dan cosas más anchas. Ahora, una vez que los electrones están excitados, que los átomos están excitados, debido, por ejemplo, a la luz, ellos pueden regresar al estado de equilibrio emitiendo luz, que en general no tiene que ser la misma de la que se absorbió. Y eso se llama luminiscencia. Y estos sí generalmente dan picos un poco más estrechos, en algunos casos. Aquí una cosa interesante, que la absorción o la emisión de un fotón produce un cambio grande en la energía. El fotón es una partícula energética, pero no aporta un cambio grande en el vector de onda del electrón. Si yo comparo el vector de onda de un fotón con el tamaño de la zona de Brillouin, pues el vector de onda prácticamente de fotón no puede modificar sustancialmente el vector de onda del electrón. Entonces, en la interacción con el fotón se cumple que la energía del fotón es responsable del cambio de la transición del estado E sub I al estado F, pero que no produce ningún cambio en el momento del fotón. Por eso, si yo tengo en un semiconductor de gap indirecto y yo quiero llevar un electrón del fondo de la banda de conducción, perdón, del tope de la banda de valencia al fondo de la banda de conducción, no me basta con tener un fotón. Tengo que tener otra cosa que me cambie el momento del fotón, porque ahora los dos estados no están en el mismo lugar. Aquí se ve, por ejemplo, si yo quiero llevar el electrón de este estado a este estado, pues yo no puedo hacerlo nada más que con un fotón, porque el fotón me movería el electrón hasta aquí, pero aquí no hay ningún estado. Por eso hace falta que aquí coincida un electrón, aquí coincida la llegada de un fotón con algo que me mueva el momento del electrón hasta el lugar donde está el fondo de la banda de conducción. Ese algo puede ser, por ejemplo, un fonón de la red. Por eso la absorción en los materiales de gap directo y la emisión en los materiales de gap directo son mucho más débiles que los materiales de gap indirecto, son mucho más débiles que los materiales de gap directo. Aquí, por ejemplo, en el arsenuro de galio, que es un ejemplo de material de gap directo, basta con que yo tenga un fotón con esta energía para que el electrón se haya llevado del fondo, del tope de la banda de valencia al fondo de la banda de conducción. Bueno, entonces vamos a analizar la absorción un poco más de detalle. El coeficiente de absorción en general depende de una constante y claro, aquí depende de la que haya electrones en el nivel inicial y que haya estados vacíos en el nivel final. O sea, es el producto de los estados llenos en el estado inicial y los estados vacíos en el estado final. Eso es lógico. Si no hay electrones en el estado inicial, pues no hay nada, no se puede absorber la luz. Y si no hay hueco en el estado final, pues no se puede. Eso es trivial. Pero además depende de la probabilidad de la transición, que es del estado final al estado inicial. Esta probabilidad de la transición en la física cuántica está relacionada con un elemento matricial que tiene que ver con la interacción de la luz con los dos estados. Y eso produce algunas reglas de selección y algunas que no voy ahora a discutir aquí. Pero lo que se obtiene es que para un semiconductor de gap directo, lo que se obtiene es que la absorción es igual a una constante por esta expresión. La energía del fotón menos el ancho de banda prohibida a la 1 medio. Si la energía de fotón es menor o sea, esta ecuación sirve cuando H cruzado omega, o sea, la energía del fotón es igual, es mayor que la energía del gap del semiconductor. Si es menor, no hay absorción, simplemente. Pero si es mayor, mientras mayor sea, el cambio de la absorción varía como
esta diferencia a luz media. Entonces, para determinar el ancho de la banda prohibida, uno de los métodos que hay es graficar alfa cuadrado en un semiconductor de gap directo, graficar alfa cuadrado versus h omega. Y se calcula el intersecto con el eje de la secta. Les voy a mostrar. Esto, por ejemplo, es un espectro de transmisión para un semiconductor, no importa quién sea, es un semiconductor. Y aquí se ve que, bueno, ¿qué cosa dice el espectro de transmisión? Que prácticamente no se transmite nada, o sea, la luz se absorbe cuando la energía, cuando la longitud de onda es más pequeña que 200, que más o menos 300 electron volt, y aumenta la transmisión a medida que la longitud de onda se hace más grande, o sea, la energía se hace menor. Eso quiere decir que hay un ancho de banda prohibida que está por aquí. Entonces, lo que se hace es, se hace un gráfico de alfa d al cuadrado en función de la energía. O sea, se lleva este eje de energía y se hace un gráfico de alfa d en función de la energía. Fíjense que, ¿cómo se hace esto? La transmisión sería esto que está aquí, que es, toma en cuenta la absorción en material, E a la menos alfa d sería, es I sobre I sub 0, que es precisamente la transmisión, después se expresa en por ciento, va por esto. Entonces, menos el logaritmo de t entre 100, me da alfa por d. ¿De acuerdo? Aquí lo pueden ver. Del espectro de transmisión, yo puedo pasar a una ecuación de alfa d tomando el logaritmo de t dividido entre 100 y cambiándole el signo. De aquí paso para acá. Entonces, alfa d cuadrado, alfa d cuadrado será igual a esto, y utilizando la ecuación que vimos para la transmisión, alfa d cuadrado será igual a por d cuadrado h cruzado omega. Esto es lo que se llama, esto es lo que se plotea, y entonces fíjense que el intersecto en el eje X, en el intersecto en el eje X, me va a dar el ancho de la banda prohibida. Esto es una técnica muy utilizada para determinar el ancho de banda prohibida de los semiconductores. Bueno, en el caso de el caso de la absorción, ocurre así. La absorción nos permite ver tanto cualitativamente como por el método que acabo de explicar, cuantitativamente, el ancho de la banda prohibida. También la reflectancia refleja los niveles de las bandas. Generalmente se puede encontrar que la reflectancia es máxima cuando el gradiente en K de la banda de conducción es igual al gradiente en K de la banda de valencia. Y esos puntos, de los lugares donde eso ocurre, o sea, los lugares donde las bandas sean paralelas una a la otra, se llaman puntos críticos, ¿no? Por ejemplo, en un semiconductor, el punto E sub 0, el gap es un punto crítico. El split-off es un punto crítico. Y otro donde se cumple esta condición en algún lugar de la zona de Brillouin. Aquí ven, este es un espectro de reflectancia de un material que es el telururo de zinc y cadmio. Aquí se ve, aquí estaría el ancho de banda prohibida, este sería el nivel E1, E1 más delta 1, los distintos puntos críticos en un espectro de transmisión. Estas ondulaciones no son franjas de interferencia, son ondulaciones debidas a los puntos críticos del material. Bueno, generalmente se utiliza un amplificador lock-in en estas técnicas. Aquí les dejo una, que no lo voy a ver por un problema de tiempo ahora, les dejo en este video cómo funciona un amplificador lock-in. En alguna otra clase explicaré esto, aquí ahora por un problema de brevedad no voy a explicarlo, pero se los dejo aquí. Es una manera de detectar una señal selectivamente en frecuencia. Y se usa para eliminar el ruido. Bueno, aquí les muestro los puntos críticos. Fíjense que en todos estos lugares las bandas son paralelas y la reflectancia se incrementa, ¿no? Bueno, ya les expliqué
todo donde hay absorción también puede haber luminiscencia. Y así la fotoluminiscencia pues se mide. ¿Cómo se mide la fotoluminiscencia? Es incidir una luz que excite los electrones más allá de la banda de la banda de valencia a la banda de conducción, y después se mide el espectro de la emisión. Y entonces, donde quiera que haya una absorción, que hay estado, pues pudiera haber, no siempre lo hay, pero pudiera haber una fotoluminiscencia. Así los espectros de fotoluminiscencia, la diferencia está que, por ejemplo, si yo agarro un electrón de aquí y lo pongo aquí adentro en la banda de conducción, en general, este electrón que está en equilibrio va a recombinar y va a producir una transición contraria a esta que está dibujada aquí. Pero la diferencia está en que, por ejemplo, este electrón, antes de recombinar, muy rápidamente se coloca en el fondo de la banda de conducción y este hueco muy rápidamente en el tope de la banda de valencia. Y recombinan desde aquí. Por tanto, en general, los niveles son un poquito más estrechos. Aquí está, por ejemplo, esto representa la luminiscencia banda-banda. Aquí estaría la luminiscencia que se suele llamar X, que es la del excitón. Después, un poco a menor energía, estarían los excitones que están ligados en pureza. Y esto es una condición de la banda de conducción a un aceptor, por ejemplo, y esto es una emisión de un donor y un aceptor. O sea, un par donor-aceptor, que es un tipo de transición muy frecuentemente vista en la luminiscencia. En este caso, aquí se los pongo brevemente, en general, la transición este es el estado inicial, este es el estado final, ¿no? Porque fíjense que en el estado final el electrón dejó un puesto donde él estaba en positivo y ahora pasa a un lugar de que se vuelve negativo, por tanto esto involucra una interacción. Este electrón y este hueco siguen interaccionando y entonces la transición es la diferencia entre las energías, pero hay que considerar que hay este término que depende de la distancia entre el nivel donor y el nivel aceptor que está produciendo la recombinación. Y como esta distancia no es continua, no es monótona, no varía continuamente, porque los niveles donores no están en cualquier lugar ni los aceptores tampoco, entonces esto presenta algunos picos en la luminiscencia y otros efectos. Bueno, he querido aquí mostrarles en general los principales aspectos de la espectroscopías ópticas, en particular de la transmisión, su utilidad para medir el gap, por ejemplo, de la reflectancia, la utilidad de la franja de interferencia para medir el espesor de la película o la dependencia del índice de presión con la longitud de onda, y un poco también en general, de la importancia de las mediciones de transmisión para determinar niveles dentro en el electrónico, en el semiconductor. Y lo que viene a ser como el inverso de la absorción, que sería la luminiscencia. Bueno, con esto termino mis presentaciones y bueno, quedo a disposición de ustedes si tienen preguntas o